Hola amigos, te saluda el pastor Charlie Martínez. Me alegra mucho que hayas hecho clic en este video. Deseo que tu vida sea impactada por este mensaje. Entremos en la palabra de Dios. Y bueno, quiero entrar a la palabra del Señor porque hay mucho que el Señor ha puesto sobre mi corazón para compartir con ustedes. Así que les voy a invitar a Ageo capítulo 1, versículos 3 al 8. De ahí vamos a partir. Ageo capítulo 1, versículos 3 al 8. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que dice así: Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero aún no tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Siempre que termina un año y estamos por iniciar un año nuevo, entre cristianos es muy común escuchar declaraciones de fe. Este será un año de aumento, este será un año de multiplicación, este será el año de la cosecha, este será un año de prosperidad. Y estas aspiraciones se alinean con el deseo de Dios de bendecir a sus hijos. Pero yo creo que este año Dios nos está llamando a girar nuestro enfoque, a cambiar de mentalidad, de en lugar de recibir, a dar, de no solo declarar, sino de hacer. Yo creo que Dios nos está llamando, se los dije hace un par de domingos, a un año de responsabilidad. Diga conmigo: responsabilidad. Hacernos responsable por la casa de Dios, por el reino de Dios, por el evangelio, por ganar almas, por seguir corriendo la voz de que Jesús vino a salvar a la humanidad. En nuestro pasaje, el pueblo de Dios había entrado ellos mismos en un nuevo comienzo. Habían regresado de un exilio y empezaban a reconstruir sus vidas, sus hogares, su economía. Pero encontraban que sus esfuerzos no daban resultados. Habían plantado mucho y cosechado muy poco. Habían ganado riqueza, pero esta desaparecía tan pronto la ganaban. La prosperidad que ellos ansiaban de alguna manera u otra los eludía. Entonces Ageo destaca la razón. Él dice: yo sé por qué no les está yendo como ustedes querían. La razón es que han descuidado lo que más importa. Eso es honrar a Dios y edificar su casa primero. Es decir, el pueblo estaba tan preocupado en sus propias necesidades, queriendo asegurar lo de ellos primero, que a Dios le estaban dejando las sobras. Ageo sugiere que la manera de dar un giro a la situación era de realinear prioridades. Y yo creo que para nosotros, al entrar en un nuevo año, cuando nuestras mentes se enfocan en propósitos de año nuevo, en metas, en sueños, planeamos mejorar nuestras casas, planeamos avanzar en la carrera, planeamos disfrutar más la vida. Yo creo que en medio de eso, el mensaje de Dios a Israel a través de Ageo también es una palabra para nosotros hoy. Y es esta: nuestra bendición está ligada a nuestro compromiso con la casa de Dios. Lo vuelvo a decir: la bendición que nosotros anhelamos está ligada a nuestro compromiso con la casa de Dios. Cuando priorizamos el reino de Dios, su iglesia, la misión de la iglesia, Dios bendice la obra de nuestras manos. Hoy quiero hablarte de un tema que he titulado edificando
la casa de Dios. Porque la Biblia se puede leer, se puede entender en gran manera. Gracias, estas son mis notas en inglés y aquí estoy traduciendo en tiempo real. Gracias, bro, gracias. La Biblia puede entenderse como la historia de un Dios todopoderoso y autosuficiente que al mismo tiempo no tiene hogar. Escúcheme bien, el Dios creador, dueño de todo el oro y de toda la plata, el que todo lo tiene y nada le falta. En la Biblia, en gran parte lo vemos como un Dios deambulante buscando un hogar. Y es una paradoja notable entretejida a lo largo de todas las escrituras. Déjenme les doy un breve resumen. No me pierdan aquí, lo voy a llevar rápidamente en 4 minutos. De Génesis al Apocalipsis, con este tema de que Dios anda en busca de un hogar. Todo empieza en el jardín, y conmigo jardín. La historia de la creación comienza con una tierra vacía y desordenada y el Espíritu de Dios flotando sobre la superficie. Era como si el Espíritu estuviese inspeccionando, buscando una morada para Dios. Y el jardín del Edén se convirtió en ese hogar sagrado donde Dios podía tener comunión con su creación. Pero conocemos la historia. El pecado entró al mundo y cortó esa intimidad y expulsó a Adán y a Eva del jardín. Y en esa caída se perdió la morada de Dios entre sus hijos. Nuevamente Dios quedó sin hogar. Brincamos a la época de Abraham el patriarca, a quien Dios eligió para establecer su nación escogida. Abraham era un hombre que construyó muchas tiendas y altares, y en ocasiones Dios se le apareció, pero estos no eran lugares apropiados, permanentes para Dios. Brincamos a la época de Jacob. Jacob en una ocasión soñó una escalera que descendía desde el cielo a la tierra, y lleno de asombro llamó a la piedra en la que reposaba Betel, que significa casa de Dios. Es decir, Jacob tenía una inclinación de que Dios buscaba una casa y nombró a esta piedra Betel, casa de Dios. Pero por más notable que fuera esa experiencia, una sola piedra no podría proporcionar residencia para Dios. Entonces llegamos a la época de Moisés. Por medio de Moisés, Dios dio al pueblo el tabernáculo y el arca del pacto, donde residía la presencia de Dios. Pero estos sirvieron únicamente como una morada temporal para la presencia del Señor. Llegamos a la época de Josué. Bajo el liderazgo de Josué, Israel finalmente entró en la tierra prometida, pero más tarde los filisteos destruyeron el tabernáculo, capturaron el arca, se la llevaron, y mientras que Israel había llegado a casa, Dios todavía no encontraba la suya. Brincamos a la época de Salomón. El rey Salomón finalmente le construyó un magnífico templo al Señor. Pero cuando Israel fue llevado cautivo por los babilonios, el templo fue destruido. Posteriormente se reconstruyó un segundo templo mucho más modesto, pero no incluía el arca del pacto. Nuevamente Dios estaba sin hogar. Pero la búsqueda de Dios tomó un giro dramático al llegar al Nuevo Testamento con la llegada de Jesús. Diga conmigo, Jesús. Cuando todo esfuerzo humano fue insuficiente, Dios envió a su Hijo. Y no era solo la presencia de Dios, sino la persona de Dios morando ahora entre la humanidad. Lo que celebrábamos hace unos días, Emmanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, interesantemente, dice la Biblia que incluso Jesús experimentó la falta de un hogar. Las escrituras dicen que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Entonces, después de ascender nuevamente al cielo, cuando asciende Jesús, viene el Espíritu Santo a morar en las almas de los creyentes, y Dios tenía un nuevo hogar llamada la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. Pablo escribe que los creyentes ahora son el templo de Dios y la morada del Espíritu Santo. Pero lo triste es que aún hoy muchos han reemplazado la relación por la religión, y Dios una vez más, por lo menos en sus vidas, se encuentra sin hogar. Pero Dios sigue trabajando, preparando el momento en que su residencia se vuelva permanente.
Él está preparando un cielo nuevo, una tierra nueva donde Él habitará con sus hijos para siempre. Dice Apocalipsis 21, versículos 3 al 4. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Ahora, si notaron, nos fuimos desde el Génesis hasta el Apocalipsis con esta narrativa de Dios en busca de un hogar. El Dios omnipotente y completamente autosuficiente, pero sin hogar. Pero aclaro, no es una debilidad, es la mayor fuerza del carácter de Dios. Esa necesidad de un hogar no nace de ninguna deficiencia entre la deidad, sino más bien del intenso deseo de Dios de compartir su amor y su presencia con aquellos que Él creó a su imagen. Y justo en medio de esa narrativa que nos lleva desde el jardín del Edén a la Nueva Jerusalén, encontramos a un hombre llamado David. Y aquí es donde quiero pasar el resto de nuestro tiempo juntos, en David. Porque David tenía una obsesión singular a lo largo de toda su vida. Su obsesión era construirle una casa a Dios. Ahora, David era un hombre con muchos defectos. Y vaya que sí cometió muchos y graves errores. Fue adúltero, fue asesino. Los teólogos dicen que a lo largo de su vida, en algún momento u otro, violó todos los 10 mandamientos. Y sin embargo, la Escritura llama a este mismo hombre, David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo un hombre tan malvado, tan perverso? Porque conocemos el lado bonito de David, pero no a veces apuntamos a lo malo. ¿Cómo es que alguien como él podía ser llamado en la Escritura un hombre conforme al corazón de Dios? La única explicación que tiene sentido es esta. Literalmente, David conocía el corazón de Dios, que ansiaba por un hogar. Y la pasión de Dios, David la volvió su pasión. La obsesión de Dios se volvió la obsesión de David. Literalmente David dijo: si esto está en el corazón de Dios, esto va a estar en mi corazón. Yo le voy a construir una casa al Señor. Y mire cómo David expresó su amor por la casa de Dios a lo largo de los salmos. Salmo 27:4, por ejemplo: lo único que le pido al Señor. Otra versión dice: una cosa he demandado a Jehová. Les acabo de simplificar su 2025, porque usted ya tiene una lista de tantas cosas que quiere hacer y lograr. Y mire lo que dice David: una cosa he demandado al Señor. Jesús haría eco de esto cuando él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Preocúpate por una cosa. A mí la gente me pregunta: ¿cuál es el secreto del éxito de Vital? ¿Cómo le has hecho, Pastor Charlie, para que tu ministerio tenga éxito? Les digo: el secreto es dejar de buscar el éxito. ¿Cómo? Me dicen. Les digo: busquen a Dios y el éxito lo sigue. Persigan a Dios y el éxito te sigue. Y David dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Estamos hablando de la obsesión de David por construirle una casa al Señor. Mire lo que dice el Salmo 84, versículo 1. Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Mire cómo se expresa en el Salmo 132, versículo 3.
No iré a mi hogar, dice David, ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos hasta que le haya encontrado un lugar a Dios para construirle su casa, un santuario para el poderoso de Israel. David tenía esta pasión, y su amor por la casa de Dios determinó su manera de reinar cuando llegó al trono. Su primer acto como rey, dice la Biblia, que fue regresar el arca del pacto a Jerusalén con la intención de construir un templo. Y David fue un arquitecto brillante, un músico virtuoso, compositor, poeta. Tenía riquezas, poder, placeres, pero su anhelo más profundo a lo largo de su vida seguía siendo la casa de Dios. Cuando se vio afligido, anhelaba la casa de Dios. Cuando obtenía grandes victorias liderando al ejército, seguía anhelando la casa de Dios. Cuando gobernó un reino vasto y en expansión, David anhelaba la casa de Dios. Incluso cuando disfrutó de paz y de prosperidad, se angustiaba David al pensar que Dios no tenía un hogar permanente. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Dice David, ¿cómo es posible? Lo que decía Ageo, ¿cómo es posible que tengamos todas nuestras casas, que nos ocupemos por nuestras casas, por nuestros reinos, por nuestro entorno, y que hayamos descuidado la casa de Dios? No es posible. Entonces David hizo algo que lamento decirle a todos los varones casados que están aquí, que no nos ayuda. David hizo algo, maridos. No sé a cuánto les ha pasado que alguna vez tu esposa ha esperado que, como que mágicamente sepas algo que ella nunca te comunicó. ¿No les ha pasado? No la miren, al rato en casa arreglan cuentas. Pero de esas veces que vas manejando, le notas un semblante medio raro y le dices, amor, ¿está todo bien? Y ella te dice, sí. Tú sabes, con ese tono no solamente anda algo mal, más malo que no sepas qué está mal. ¿Sí? O cuando se aproxima un aniversario o el cumpleaños, o como en esta época de Navidad, y unas semanas antes tú le preguntaste, amor, ¿y qué te gustaría de regalo? Y a veces te dicen algo como, me doy cuenta que no pones atención. Si conocieras mi corazón, no tuvieras ni que preguntar qué es lo que quiero. Y uno pensando, y si me lo dijeras tampoco tendría que preguntar. Digo, si me lo dices. Ahora, yo estoy hablando de las esposas de ustedes, no de la mía. Yo tengo que Pero David no ayuda en nuestro caso, porque David sabía algo del corazón de Dios que nunca nadie le dijo. Como que mágicamente, no sé. Yo quisiera decirles cómo, pero no sé. Mire el mensaje que Dios envió a través del profeta Natán a David. Segundo de Samuel 7, versículo 5. Ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Este es Dios hablando. Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Este es el Dios todopoderoso.
Nunca he tenido una casa propia, dice el Señor. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. ¿Qué está diciendo el Señor? A nadie le he dicho este deseo que yo tengo. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Es increíble y no hay explicación. ¿Cómo es que David sabía que Dios quería una casa? Ahora, hermanas, antes que nos exijan este estándar de saber las cosas mágicamente, quiero recordarles que nosotros no somos David y que usted no es Dios. Pero debido a la pasión de David por la casa de Dios, escúcheme bien, Dios le hizo unas promesas increíbles a David. Y estas promesas que Dios dio a David, escúchame bien, porque creo que esto es lo que Dios está hablando a la iglesia vital el día de hoy y a los que nos visitan. Ustedes se van a colar en la bendición, ¿sí? Escúcheme bien, las promesas que Dios hizo a David son las mismas promesas que Dios hace hoy a quienes toman la responsabilidad de cuidar de la casa de Dios. Edificar la casa de Dios hoy significa varias cosas: priorizar su presencia, su palabra y sí, su casa. Se trata de participar y de crear en atmósferas donde Dios sea bienvenido, honrado y adorado. Se trata de obediencia a su voluntad revelada a través de las Escrituras. Se trata de buscar la santidad porque aún tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Significa dar y servir fielmente dentro y a través de la casa de Dios que es la iglesia. Y si ustedes se comprometen hoy, quiero mostrarles lo que Dios hace por esa clase de persona que se compromete y se hace responsable por edificarle casa al Señor. Número uno, Él te promete protección. Diga conmigo: protección. Versículo 9, 2 Samuel 7. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Dios le está diciendo a David: por tu deseo de edificarme casa, yo siempre he ido contigo. Mi presencia nunca te ha dejado. He estado contigo de una manera, la presencia de Dios había estado con David de una manera muy tangible. Y quiero hacer notorio esto porque tenemos un entendimiento general de que Dios está en todas partes. Entonces sí, Dios está conmigo. Pero es otra cosa cuando lo ves tangiblemente, evidentemente, su presencia manifiesta dentro de tu vida de manera sobrenatural. Cuando Dios hace y mueve cosas que solo Él pudiera hacer, que tú puedes testificar: esto es milagroso, esto es sobrenatural. Observe cómo dice que los ojos de David habían atestiguado la protección de Dios contra todos sus enemigos. Entonces, aclaro, esta no es una promesa de una vida libre de pruebas, sino una promesa de la presencia tangible de Dios sin importar lo que la vida te depare. No solo es una promesa de protección, es una promesa de victoria final. Es como si Dios le estuviera diciendo a David: como tú cuidas de mi casa, como tú tienes este deseo, si tú cuidas de lo mío, yo voy a cuidar de lo tuyo. Y eso no significa que debamos descuidar a la familia por el bien de la iglesia. Tu primer ministerio sigue siendo tu familia, sigues siendo responsable. Es más, debes involucrarlos en avanzar el reino de Dios, en edificar la casa de Dios, pero cuentas con el favor de Dios en hacerlo. Y vaya que si los enemigos de David eran muchos, entre ellos ejércitos literales que se levantaron en contra de él, traiciones personales que él sufrió, incluso las consecuencias de sus propias decisiones, de sus propios pecados. Pero una y otra vez Dios intervino y luchó a favor de David. Tus enemigos pueden ser diferentes, pueden ser el temor, la ansiedad, la duda, la enfermedad, el estrés financiero. Pero te garantizo que cuando tú estás construyendo activamente la casa de Dios,
Dios está trabajando activamente para traerte la victoria. Esa es la promesa de Dios para los responsables. Número 2, te promete prominencia. Diga conmigo, prominencia. Ahora, segunda parte del versículo 9, haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Ahora, fama aquí no significa que vas a ser influencer por Instagram y por TikTok y que todo el mundo te va a conocer. Fama significa no el reconocimiento de los hombres, sino prominencia en los ojos de Dios. No es una promesa que todo el mundo sabrá tu nombre, es una promesa que Dios sabrá tu nombre. Y Él es el que más importa. Porque Jesús dijo que en el día del juicio habrá muchos que dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre vimos milagros. Y Jesús les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Te das cuenta que lo importante no es que tú conozcas el nombre de Jesús? Lo importante es que Jesús conozca el tuyo. Muchos conocen el nombre de Jesús. La pregunta es si acaso Jesús conoce el tuyo. Y la promesa de Dios a los responsables por la casa de Dios es que Dios les dará prominencia a su nombre. Incluso el enemigo, no solamente Dios va a conocer tu nombre, el enemigo va a conocer tu nombre. Hay una instancia en el Nuevo Testamento cuando unos jóvenes estaban tratando de expulsar un demonio y decían: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio les contestó y les dice: a Jesús lo conozco y a Pablo también, pero ustedes ¿quiénes son? Y los golpeó y los mandó huyendo desnudos, avergonzados. ¿Sabes? Porque lo importante no es que tú conozcas el nombre de Jesús, es que Jesús conozca el tuyo. Si Jesús lo conoce, el diablo lo conoce. Y cuando el diablo conoce tu nombre es porque él te teme más a ti que lo que tú le temes a él. Cuando el enemigo conoce tu nombre es porque tu nombre lleva un peso dentro del reino de Dios. Y ese nombre es para aquellos que se responsabilizan por la casa del Señor. Esa es la promesa, prominencia. Número 3, lo que todos buscamos, estabilidad. Diga conmigo, estabilidad. Versículo 10, le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado. Aquí yo quiero pausar porque hay mucha gente que escucha un mensaje así, cristianos sinceros, algunos teólogos que dicen: pastor, pero cuidado, porque quién sabe si las promesas de Dios para con David se apliquen a nosotros. Quién sabe si las promesas de Dios para Abraham, por ejemplo, se apliquen a nosotros. Bueno, recuerden que David es descendiente de Abraham. Y mira lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 29. Y ahora que perteneces a Cristo, eres verdadero hijo de Abraham. Gálatas 3, 29. Quiero que lo vean en la pantalla. Dice: son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Es decir, lo que Dios le promete a personas como a David y a Abraham son promesas para nosotros a través de Jesucristo. Y estoy aquí para recordarte que la promesa de Dios para ellos incluye que serás el prestamista y no el prestatario, que serás la cabeza y no la cola. Él ha prometido ponerte por arriba y nunca por debajo. Y le promete a David aquí que su liderazgo sobre el pueblo prosperaría, que el pueblo iba a tener bendición en la tierra. Porque cuando tomas la responsabilidad por el reino de Dios, por la casa de Dios, desaparecen los días en los que dependías de otros para tu bendición. Es más, yo te voy a invitar a que tú empieces a orar de manera diferente empezando hoy. En lugar de pedir: Señor, envía a alguien que me bendiga, Señor, envía a alguien que me abra una puerta, empieza a orar: Señor, permíteme ser la oración contestada de alguien más. Envíame a bendecir a otro. Úsame para abrir puertas para los demás.
porque esa es la promesa de Dios, que tu liderazgo prosperará. Dios te plantará en un lugar seguro y fructífero si lo recibes. Di conmigo, amén. La palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y claro que si tiene todo el sentido del mundo que sea más bienaventurado dar que recibir, porque si tienes para dar, quiere decir que tus necesidades están cubiertas y sobreabundantemente Dios te ha dado para que puedas compartir con otros. Esta es la promesa de Dios para los responsables por edificarle casa al Señor. Número 4, te ofrece descanso. Versículo 11, segunda parte: y te daré descanso de todos tus enemigos. Te daré descanso. Algunos de nosotros lo que más necesitamos ahorita es descanso. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué crees? Es tuya cuando te haces responsable por la casa de Dios. Y quiero ser claro, el descanso que Dios nos da no siempre significa la ausencia de batallas. Los enemigos seguirán aumentando, los ataques seguirán llegando. Pero ¿qué crees? No les temerás. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. La depresión, el miedo, la ansiedad serán cosas del pasado en el nombre de Jesús. Este mismo David escribió el Salmo 23, donde él dice: aderezas mesa, preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, en presencia de mis angustiadores. En otras palabras, no van a desaparecer mis enemigos, pero cuando antes la presencia de mis enemigos me amedrentaba, ahora la presencia de mis enemigos me señala que es tiempo de sentarme a la mesa, porque Dios está por servirme su favor, su bendición, su gracia, su misericordia. Y mis enemigos tienen que estar presentes para atestiguar que Dios está conmigo. Ellos me quieren ver destruido, pero se van a quedar con las ganas, porque ellos caminan solos y Dios camina conmigo. Él nunca me dejará, Él nunca me desamparará. El descanso que Dios da no quiere decir que ya no va a haber tormentas. Quiere decir que vas a dormir durante la tormenta, porque sabes que Jesús va dentro de tu barca y que Él ha prometido vas a llegar al otro lado. No temerás mal alguno, porque Dios está contigo. Salmo 91:5. El mismo David: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. ¿Se dan cuenta? El descanso es una garantía 24 horas al día, 7 días a la semana, de día, de noche. Dice versículo 7: podrán caer 1000 a tu izquierda y 1000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Donde otros han caído, tú vas a pararte firme. Donde otros han quedado derrotados, tú te pararás victorioso. Donde otros se estancan, tú vas a prosperar. Porque lo importante no es dónde estás, sino quién está contigo. Y está contigo el Todopoderoso, que te bendice, que te protege, que te prospera. Yo no sé con quién estoy hablando el día de hoy, pero Dios está dispuesto a hacer pacto contigo. Tus noches ya no serán de insomnio, tus noches serán de descanso. Te despertarás sintiéndote renovado por la mañana. Dios está diciendo: constrúyeme un lugar donde mi presencia pueda descansar, y yo te voy a construir una vida donde tu corazón pueda descansar. Te voy a dar la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la promesa de Dios para aquellos que se hacen responsables por su casa. Y número 5, mi favorita: Dios te promete un poderoso legado. Di conmigo: legado. Versículo 11: además el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. No vas a tener unos hijos cualquiera.
van a ser reyes y sacerdotes, hombres, mujeres dotados por Dios, ungidos por Dios. Y a mí me encanta porque amo a mis hijos. Yo sé que todos los que aman a sus hijos, quizás esta es tu promesa favorita, pero permítame dirigirme brevemente e incluso a aquellas parejas que no tienen hijos, porque un legado no se limita a tener hijos. Se trata del impacto que dejas y de cómo tu fe, tu amor, tus contribuciones al reino de Dios resuenan a través de las generaciones. Y a través de la sabiduría, el cuidado, tus oraciones, podemos ayudar a formar a las vidas de hijos e hijas, tanto biológicos como espirituales. Y esa es la promesa de Dios para aquellos que obsesionan por la casa de Dios. Les voy a dar un legado poderoso. Quiero terminar diciendo lo siguiente, porque es algo de la historia que no puedo evadir. Está en la Biblia y lo tengo que compartir. Al final, aunque David tuvo esta obsesión toda su vida, hizo todo lo posible por construirle casa al Señor. ¿Qué creen? No lo logró. Quedó descalificado. Dice primer libro de Crónicas 28:2. David se puso de pie y dijo: hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. Hice los preparativos necesarios para construirlo, pero Dios me dijo: tú no debes edificar un templo para honrar mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. O sea, Dios le estaba diciendo a David: yo sé que este ha sido tu anhelo y ha sido mi anhelo, y eres un hombre conforme a mi corazón, pero has derramado demasiada sangre y yo no quisiera que las sangres sanguinarias tuyas fueran las mismas que construyeran mi casa. Y yo sé que esta parte de la historia es muy triste, porque después de todo no lo logró. Pero ¿qué creen? La historia no termina allí. David sigue diciendo en el versículo 6: pero también me dijo: tu hijo Salomón edificará mi templo y sus atrios, porque lo he elegido como mi hijo y yo seré su padre. Y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas como lo hace ahora, haré que su reino perdure para siempre. Quiero profetizar a los adultos aquí en la sala. Quiero hablarte a ti, mamá, que tienes todo el año orando por tu hijo, por tu hija, creyendo que un día lo vas a ver en las filas de Vital, con manos alzadas, corazón abierto, glorificando al Señor, y todavía tus ojos no lo ven. Vengo a decirte: no te des por vencida. Tú sigue construyendo la casa de Dios, tú sigue sirviendo, tú sigue orando, tú sigue implorando. A su debido tiempo, esas semillas que han plantado en su corazón de consejo, de ejemplo, de oración, de entrega, eso Dios te lo va a ver manifestado, y vas a ver que tus hijos, dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Estoy aquí para profetizar a aquellos padres que pierden el sueño en la noche porque no conocen, no sabes dónde andan tus hijos. Mira, dice el Señor: sigue edificando, sigue construyendo la casa del Señor, y yo voy a proteger a los tuyos y los voy a regresar a ti. Más importante que eso, los voy a traer a los caminos del Señor. Todo esfuerzo, cada inversión que hayas hecho para construir la casa de Dios dará fruto para el beneficio de tus futuras generaciones. Es más, voy a ir más allá. Incluso tus sueños incumplidos con respecto al reino de Dios, con respecto a su presencia, serán manifestadas en tus futuras generaciones, porque yo prodigio misericordia, dice el Señor, hasta 1000 generaciones a quienes me aman y obedecen mis mandamientos. Dios nos hace responsables por su casa, no porque nos necesita, sino porque nosotros lo necesitamos a Él.
Y Él ha establecido que nuestra bendición está ligada a nuestro compromiso con la casa de Dios. Cuando cuidamos de su casa, alineamos nuestro corazón al de Dios e invitamos que sus bendiciones fluyan dentro y a través de nuestras vidas. Mi reto para ti es: comprométete en el 2025 como nunca antes a dar, a servir, a adorar, a conectarte, a ser responsable de la casa de Dios. Prioriza los deseos de Dios sobre los tuyos, sabiendo que cuando cuidas la casa de Dios, Dios cuida tu casa. Si lo recibes, dale 10 segundos de tu mejor ofrenda de palmas al Rey de toda la gloria. Ponte de pie conmigo. Vamos a abrir el altar y quiero que vengas con tu familia a pactar con Dios. Ven con toda tu familia a pactar con Dios. Yo siento de Dios una unción poderosa que va a cambiar el entorno de tu familia. Y quiero que vengas creyendo que si pactas, que si te haces responsable por la casa de Dios, Dios va a bendecir la tuya. Que si tú le edificas casa, si tú dices: voy a servir, voy a dar, voy a invertir como nunca antes, Dios te lo va a recompensar y con creces a beneficio de tus futuras generaciones. Mientras pasan, les cuento una breve historia, porque quizás tú dices: bueno, este es un mensaje hipotético, un sermón hipotético. Sabes que cuando nosotros compramos esta propiedad, cuando la Iglesia Vital compró esta propiedad en la que estamos hoy, este santuario, hace años, estábamos en una bodega. Un miércoles por la noche llegué yo a dar el anuncio. No me lo podía aguantar para el domingo. Y un miércoles dije: hermanos, tenemos una noticia de gran gozo, de gran victoria. Dios nos ha dado un nuevo edificio y pronto nos estaremos mudando para allá. Tardamos 3 años, ese pronto tardó 3 años, pero ese día yo lo anuncié así. Y la iglesia, hermano, se encendió en gozo. La algarabía, todos aplaudiendo, todos gozosos. Y hay una hermana soltera, nunca se había casado, pensaba que ya su etapa para casarse había pasado, pero ella seguía deseando, seguía soñando con que Dios le diera a su marido. Ella, estas son sus palabras, dice que en ese momento ella estaba aplaudiendo y el Espíritu Santo le habló y le dijo: ¿y tú qué aplaudes? Si tú tienes años aquí y no has dado, no has servido, no has hecho ninguna inversión, solo vienes, recibes, no eres parte de esta victoria. Dice que ella sintió tanta convicción que ella pactó con Dios ese día y dijo: Señor, desde hoy yo empiezo a diezmar, empiezo a ofrendar, empiezo a servir, me voy a hacer responsable por tu casa. ¿Y qué creen? Nosotros tardamos 3 años en entrar a este edificio. Ella no tardó ni el año después de pactar con Dios, cuando había recibido trabajo nuevo, se comprometió para casarse. Escúcheme bien, el hombre ella no habla inglés y el hombre no habla español, pero el amor es un lenguaje universal. Y uno por uno todos los deseos de su corazón Dios se los fue cumpliendo, al grado, escúcheme bien, al grado que ella ni llegó a mudarse con nosotros. Esa temporada fue una temporada de transición. Se fue a una iglesia americana por su esposo americano. Escúcheme bien, nosotros nos alegramos con ella. Les cuento ese testimonio porque no es un mensaje hipotético, es un mensaje que cuando tú te apropias y dices: yo me hago responsable, tú vas a ver la mano de Dios derramada sobre tu vida. Hasta en esos detalles que tú piensas: Dios ya te ha olvidado. No, Dios no te ha olvidado. Pacta con Dios y Él te va a bendecir, a ti y a los tuyos. Si tú has pasado, quiero que vengas hasta el frente para que lleguen más personas. Vengas hasta el frente, hagan el espacio y vamos a adorar. Vamos a declarar la bendición de Dios para ti, para tus hijos, los hijos de tus hijos. Y vas a declarar amén, afirmando que la promesa es tuya, afirmando que te abrazas a la palabra de Dios, sabiendo que no volverá
vacía. Vamos, adórale. Levanta tu voz, levanta tus manos, abre tu corazón. Tus hijos y los hijos de tus hijos te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden decir yo recibo la bendición para mí, para mis hijos, para mi casa, mi matrimonio, para todo lo que yo emprenda? El favor, declaro la bendición de Dios sobre mi vida. Si estás aquí, el primer paso, si no lo has tomado, es entregar tu vida a Jesús. Y lo bonito es que no tienes que comportarte para pertenecer. Jesús dice: pertenece, y mi espíritu va a ir forjando tu comportamiento. Esa es la misericordia del Señor. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La oferta es tuya. Dios dice: dame tu pecado y yo te doy mi justicia, mi santidad. Dame tu derrota y te doy mi victoria. Dame tus cuitas, tus penas, te doy mi paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mi espíritu, dice el Señor, que empieza a vivir dentro de tu corazón. El mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos empieza a vivir dentro de tu corazón. Y Él es el que te va a empoderar para vivir conforme
a la voluntad de Dios. Si quieres tomar ese paso hoy de comprometerte con Dios, haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me dedico a servirte el resto de mis días. Abrazo el perdón, recibo la gracia. Por mi salvación te doy las gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Si hiciste esa oración, felicidades. Has hecho la mejor decisión de tu vida. Y bienvenido a la familia. Por favor, si no tienes una casa espiritual, permítenos ser tu familia. Quiero reconocer a la familia Martínez, otra familia pastoral del Centro de Fe, Esperanza y Amor, uno de los centros de fe en Monterrey. Les amamos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Iglesia, queremos decirles que les deseamos un increíble y próspero año nuevo. Vamos a estar aquí el próximo domingo. Vamos a seguir celebrando el nombre del Señor, disfrutando de su presencia, y queremos contar con la fidelidad de ustedes todo el año 2025, sabiendo que mi bendición y su bendición están ligadas a nuestro compromiso con la casa de Dios. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Declaro cielos abiertos sobre ellos. Derrama unción, bendición, posteridad, prosperidad, unción ante cualquier reto de la vida. Que puedan ver la victoria, que ninguna arma forjada contra ellos prospere, que nada ni nadie los pueda arrebatar del hueco de tu mano. Los declaro bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos, iglesia. Un abrazo. Gracias por conectarte. Esperamos que hayas sido animado, inspirado y que regreses para ver reuniones futuras. No olvides suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos o transmisiones en vivo. Recuerda compartir esto con alguien y únete a nosotros en vivo y en persona cada vez que tengas la oportunidad. Bendiciones.
Gracias por conectarte. Esperamos que hayas sido animado, inspirado y que regreses para ver reuniones futuras. No olvides suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos o transmisiones en vivo. Recuerda compartir esto con alguien y únete a nosotros en vivo y en persona cada vez que tengas la oportunidad. Bendiciones.